Dios les bendiga a todos mis amigos y todos los hermanos en Cristo de las redes sociales, en todas las naciones del mundo, hasta donde llegue este mensaje, que la bendición del Todopoderoso sea con usted y con su familia. En esta oportunidad vamos a hablar de Génesis capítulo 3. El tema es la justicia versus la maldad. Aquí vamos a ver cómo en medio de tanta maldad hay una esperanza, surge una esperanza de justicia, de amor de Dios. Siempre el amor de Dios ha estado presente en toda la historia del ser humano, y aunque la maldad, como vamos a ver en este capítulo, haya aumentado tan drásticamente, como Dios en medio de tanta maldad y en pocas palabras, si lo podemos decir, decepcionado de haber creado el ser humano, quiere acabar con toda la raza humana y hasta los animales, la misma naturaleza vegetal, todo paga las consecuencias por causa de tanta maldad del ser humano. Pero a pesar de eso, surge un rayo de luz, como dicen por ahí. Dicen que cuando la noche se ponga más oscura es porque más cerca está la luz del día. Así es que en medio de tanta maldad nace una esperanza. Hay una esperanza para el ser humano por la justicia de un solo hombre. Por ver, halló Dios en un hombre, halló gracia ante Dios, y Dios vio que ese hombre era justo en ese momento, y por eso el Señor tuvo misericordia de la raza humana y aún del resto de la naturaleza, y dio otra oportunidad. Pero vamos a leer lo que dice Génesis 6. Cuando los seres humanos comenzaron a multiplicarse sobre la tierra y tuvieron hijas, los hijos de Dios vieron que las hijas de los seres humanos eran hermosas. Entonces tomaron como mujeres a todas las que desearon. Pero el Señor dijo: mi espíritu no permanecerá en el ser humano para siempre, porque no es más que un simple mortal. Por eso vivirá solamente 120 años. Al unirse los hijos de Dios con las hijas de los seres humanos y tener hijos con ellas, nacieron gigantes que fueron los famosos héroes de antaño. A partir de entonces hubo gigantes en la tierra. Al ver el Señor que la maldad del ser humano en la tierra era muy grande y que todos sus pensamientos tendían siempre hacia el mal, se arrepintió de haber hecho al ser humano en la tierra y le dolió en el corazón. Entonces dijo: voy a borrar de la tierra al ser humano que he creado, y haré lo mismo con los animales, los reptiles, las aves del cielo. Me arrepiento de haberlos creado. Pero Noé contaba con el favor del Señor. Esta es la historia de Noé. Noé era un hombre justo y honrado entre su gente. Siempre anduvo fielmente con Dios. Tuvo 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Pero Dios vio que la tierra estaba corrompida y llena de violencia. Al ver Dios tanta corrupción en la tierra y tanta perversión en la gente, le dijo a Noé: he decidido acabar con toda la gente, pues por causa de ella la tierra está llena de violencia. Así que voy a destruir a la gente junto con la tierra. Constrúyete un arca de madera resinosa. Hazle compartimientos y cúbrela con brea por dentro y por fuera. Dale las siguientes medidas: 140 metros de largo, 23 de ancho y 14 de alto. Hazla de 3 pisos.
con una abertura a medio metro del techo y con una puerta en uno de sus costados, porque voy a enviar un diluvio sobre la tierra. Mira esto, para destruir a todos los seres vivientes bajo el cielo. Todo lo que existe en la tierra morirá. Ojo con esto. Pero contigo estableceré mi pacto y entrarán en el arca tú y tus hijos y tu esposa y tus nueras. Haz que entre en el arca una pareja de todos los seres vivientes, es decir, un macho y una hembra de cada especie, para que sobrevivan contigo. Contigo entrará también una pareja de cada especie de aves, de ganado y de reptiles, para que puedan sobrevivir. Recoge además toda clase de alimento y almacénalo, para que a ti y a ellos les sirva de comida. Y Noé hizo todo según lo que Dios le había mandado. Los mandados de Dios. Yo soy una de las que cada vez que voy a predicar, sea que me invitan en otras iglesias, o sea que predique en la iglesia donde pertenezco y donde Dios me ha permitido pastorear, soy de las que digo, yo vengo a hacerle un mandado a Dios. Parece chistoso, pero Noé terminó haciéndole un mandado a Dios. Bueno, empezamos con este capítulo 6 hablando que los seres humanos comenzaron a multiplicarse sobre la tierra y tuvieron hijos. Y los hijos de Dios vieron que las hijas de los seres humanos eran hermosas. Miren, aquí vemos al principio del capítulo 6 que empezó a multiplicarse como Dios le había ordenado a Adán y a Eva. Multipliquen la tierra, llénenla. Y ellos empezaron a multiplicarse, a parir y a parir y a tener hijos, y nacieron varias generaciones. En el capítulo anterior vemos los descendientes de Adán, y miren cuántos años de vida vivían esta gente, en un promedio de entre 500 a 900 y pico de años. Entonces era tanta la multitud de gente que se había multiplicado en la tierra, pero así mismo con la gran muchedumbre de gente también se multiplicaba la maldad. No estamos lejos de la realidad del mundo de hoy, porque el mundo de hoy, ahora hay más gente todavía, y hay más tecnología, hay más avance de la ciencia, pero así igualito la maldad se ha multiplicado aún más. Cuanto más crezca la gente, la multitud de personas, más también aumenta la maldad, siempre y cuando haya gente que no tema a Dios. Entonces, aquí vemos que los hijos de Dios se unieron con las hijas de los hombres, ¿verdad? Porque los hijos de Dios vieron que las hijas de los seres humanos eran hermosas. Hay algunas versiones, pero yo no voy a decir cuál es verdadera. Lo único cierto es que hay misterios de Dios que aquí no van a ser revelados en la tierra, ni antes ni ahora, sino cuando ya se haya acabado todo y estemos allá ante el juicio de Dios, allá en la presencia de Dios, cuando Dios por fin haya exterminado con toda la maldad para siempre en esta tierra. Y después, cuando vengamos de regreso, después que todo esto se haya acabado, Dios prometió que va a ser un cielo nuevo y una tierra nueva. Entonces, hay muchos misterios que si usted le pone lógica a la Biblia, se va a volver loco. O sencillamente va a optar con la salida más fácil. ¿Cuál es la salida más fácil de muchos? Yo no creo en la Biblia. No creer en Dios, ni creer en la Biblia. Porque para muchos se contradice. ¿Sabe qué? No es que se contradiga,
se contradiga la Biblia, sino que Dios, hay misterios de que Él mismo dijo que no van a ser revelados aquí, sino cuando estemos ante su presencia. Entonces, algunos dicen que los hijos de Dios se unieron, vieron que las hijas de los hombres, ahí se referían, algunos dicen que eran los hijos de la generación, de la descendencia de Set. Set fue el que reemplazó, por decirlo así, a Abel. Abel era hombre temeroso a Dios. Supongamos que Abel, ¿verdad? Y no supongamos, porque es así, el que le teme a Dios, ¿verdad? El que ama a Dios, teme a Dios y cumple su palabra, tiene la simiente de Dios, está en él. ¿Ya? Nosotros amamos a Dios no por obligación, sino que al rendir nuestra vida a Dios, el Espíritu de Dios transforma nuestra vida y hace de nosotros una nueva criatura. Ya nosotros no vivimos conforme a los pensamientos de este mundo, ni de este siglo, sino conforme a la voluntad de Dios. Entonces allí está parte de lo que dicen la simiente de Dios. Entonces, entre Caín y Abel, quien tenía estaba en la misma línea con Dios era Abel. Pero Caín no. Caín fue el tipo de las personas que se rebelaron contra Dios. Al no obedecer la palabra de Dios, mató a su hermano, ya lo vimos en capítulos anteriores, y después Adán y Eva se unieron y tuvieron otro hijo llamado Set, ya que nace en reemplazo, por decirlo así, de Abel, porque Set también un hombre temeroso a Dios. El linaje de la fe en Dios, ese legado, por mucho que maten a los cristianos, siempre mientras haya cielo y tierra, siempre van a ser en cualquier generación hombres, algún hombre, alguna mujer que va a seguir con el legado de fe de sus antepasados. Por eso nadie ha podido acabar con el evangelio ni podrá jamás, porque aunque los maten a todos hoy, mañana o pasado van a nacer una nueva generación. Aún en medio de tanta maldad, Dios puede levantar una nueva generación que ame con locura a Él y a su palabra. Entonces, dice que los hijos de Dios posiblemente eran los hijos de Set, ¿verdad? Temerosos a Dios. Y dice que los hijos de los seres humanos se refería posiblemente a los hijos de la descendencia de Caín, ¿ya? Que viene referenciando a esa generación rebelde, desobediente. Es como decir hoy, ¿ya? Los cristianos y los no cristianos. Por eso la Biblia dice que no es bueno, ¿verdad?, unirse con yugo desigual. Un cristiano, una mujer cristiana, se casa con un hombre no cristiano, ¿ya? Ahí va a haber un yugo desigual y no hay comunión entre la luz con las tinieblas, y eso va a traer problemas, decepciones, tristeza, amargura para ese hijo o esa hija de Dios, porque la otra persona no va a compartir sus mismas creencias, sus mismas costumbres, sus mismos principios, y eso va a traer dolores de cabeza. Ese por un lado. En otra versión dice que los hijos de Dios se refiere a los ángeles, que se unieron a las mujeres aquí en la tierra, y de ahí nacieron los que se llamaron los gigantes. Entonces puede que sea una versión o la otra. Sabemos que de todas maneras la Biblia es un libro muy complejo, pero hay que entenderlo en el Espíritu, a través del Espíritu Santo. Pero aquí no nos vamos a detener en discusiones muy profundas, en cosas muy profundas, que otra vez le digo, ni yo lo voy a convencer a usted ni usted a mí. Lo único que sabemos es que no todo está escrito, porque si se hubiera escrito todo, el mismo Jesús lo dijo, si se hubiera escrito todo, no cupieran todo lo que el Señor hizo aquí en la tierra, hablando de Jesús cuando vino aquí a la tierra. Entonces no sé si fue el mismo Jesús o uno de los apóstoles que dijeron que si se hubieran escrito todo, por lo menos todo lo que Jesús hizo aquí en este libro, en esta tierra, se hubieran escrito en la Biblia, no hubieran cabido. Todas las cosas que Jesús hizo no hubieran cabido en todos los libros de la tierra, porque fue muchas cosas que pasaron. Entonces, mi amado, nos vamos a enfocar más, es que entre más gente
vino más maldad. Porque desafortunadamente, y si usted compara con el mundo de hoy en que vivimos, son más los que están apartados de Dios, son más los que no quieren nada con Dios que los que sí quieren compromiso con Dios. Una cosa es creer en Dios y otra cosa es creer a Dios, creer a su palabra y obedecer su palabra. Una cosa es decir, yo amo a Dios, yo confío en Dios, pero ¿lo conoces? ¿Realmente conoces a Dios? Porque el que conoce a Dios no practica el pecado, no sigue haciendo 1, 2, 3 y muchas veces las mismas cosas que desagradan a Dios. El que conoce a Dios se guarda para él, esté solo o esté acompañado, esté en su tierra o esté lejos de su tierra. Entonces son muchas cosas. Entonces la maldad aumentó tanto que Dios le dolió haber creado el ser humano. Pero Noé se había convertido en un amigo de Dios. Entre las pocas personas que Dios consideró y llamó su amigo, Noé era uno de los que Dios consideró su amigo. Porque fíjate que Dios tenía esa conversación tan hermosa con Noé que hasta le dijo Dios a Noé los planes que él tenía con la humanidad y no solamente con el ser humano en la tierra, sino con lo que iba a hacer con la naturaleza animal, con los vegetales, con todo lo que había aquí en la tierra. Entonces el verso 5 dice, al ver el Señor que la maldad del ser humano en la tierra era muy grande y que todos sus pensamientos siempre giraban era hacia el mal, y esto no es diferente a lo que vivimos hoy. Se arrepintió de haber hecho al ser humano, Dios se arrepintió. ¿Usted se ha arrepentido alguna vez de alguna decisión que usted tomó, que hoy le duele haber decidido, hoy le pesa haber abierto su corazón a alguien que después le clava la puñalada en la espalda? Hay cosas que a veces que uno dice, me arrepiento de haberle contado mi vida íntima a tal persona, me arrepiento de haber hecho tal trato con tal persona, me arrepiento de haber confiado en X persona, me arrepiento de haber hecho tal negocio. Así mismo Dios también se arrepintió, y esta es una de las veces que vemos aquí que Dios se arrepintió y nada más y nada menos, imagínate, de haber creado al ser humano. Mira si Dios no estaba tan decepcionado. Entonces, Dios tiene emociones. Así como Él se alegra, Él también se entristece. Así como Él se enorgulleció y vio que todo lo que creaba era hermoso en gran manera. Génesis capítulo 1 ya, habla de todo lo que es la creación, todo lo que Dios creó en los 6 días y el 7º día descansó. Y cada vez que creaba algo, admiraba lo que creaba y decía, oh, qué cosa más bella, más hermosa. Pero fíjate que ahora se estaba decepcionando de su creación. ¿Por quién? ¿Por la maldad de los animales? No. ¿Por la maldad de las plantas? No. Nada más y nada menos. Por la maldad del ser que hizo a su imagen y a su semejanza, que fue el ser humano. Entonces, y esta es la historia de Noé. Aparece entonces en escena el hombre llamado Noé, que era un hombre justo y honrado entre su gente. En la misma región donde vivía, en su nación, en su pueblo, Noé era considerado como un hombre justo, un hombre bueno, por decirlo así. Oyó, entre su misma gente era un hombre que respetaban. ¿Por qué? Porque siempre anduvo fielmente con Dios. No debe de sentir usted vergüenza de ser fiel a Dios. ¿Sabe por qué? Porque aunque hay muchos que se burlen, hay otros que usted es un referente. Es un referente para decir, si algún día me convierto a Cristo, yo quiero ser como fulanita, como fulanito. ¿Ya? Y a veces mismo que se está burlando hoy, hablando mal de ti hoy, puede que mañana te defienda. Entonces, así somos los seres humanos. Entonces, y Noé era un hombre que siempre anduvo fiel con Dios. Y tuvo 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Pero Dios vio que la tierra estaba tan corrompida y tan llena de maldad, de violencia. Al ver Dios tanta corrupción en la tierra y tanta perversión en la gente, le dijo a Noé, ahí está, le contó a su amigo.
No todo el mundo se gana tu confianza para tú contarle cosas muy fuertes, muy profundas. Y esta decisión que Dios estaba tomando era muy definitiva, no era fácil. Destruir lo que un día fue hermoso, fue tan maravilloso y le costó a Dios tiempo, dedicación, aunque no lo creamos, pero tuvo que ser así. ¿Cómo después se decepcionó tanto que lo que un día le causó tanta alegría y tanto gozo, otro día le causó tanto dolor y tanta tristeza, que está decidido a destruir? Porque Dios es un Dios bueno, maravilloso y grande y poderoso, que Él puede construir algo en un día y en otro día puede destruirlo, porque Él tiene el poder. Nosotros los seres humanos estamos aquí por misericordia de Dios, porque a Dios no le cuesta nada acabar con el mundo en un abrir y cerrar de ojos, porque fue el que lo hizo. Y cómo así que muchos todavía es la hora y no aman a Dios, no obedecen a Dios, no quieren nada con Dios, porque parece que fueran más grandes que Dios. Entonces Noé se convirtió en ese amigo en que Dios le dice: he decidido acabar con toda la gente, pues por causa de ella la tierra está llena de violencia, por causa de la gente que yo creé. Estaba diciendo Dios a su amigo: ¿sabes qué, amigo mío Noé? Por causa de la maldad de la misma gente que yo mismo creé, que yo mismo hice, he decidido acabar con todo. Voy a borrar de la faz de la tierra todo animal, toda planta y todo ser humano. Entonces, cuando le da la orden a Noé de construir un arca, y le está dando una esperanza, mi amigo, pero a ti no te voy a destruir, porque Dios no le puede pagar al justo igual que al impío. Dios no puede, en su justicia, Dios termina no dándole el mismo pago al justo igual que al impío. Entonces, mira la ventaja de estar con Dios, la ventaja de ser cristiano, la ventaja de temer a Dios, porque al final el castigo, la corrección, el juicio de Dios para el justo no va a ser igual que para el impío y viceversa. Y si nos toca morir de pronto en un terremoto y se acaba toda la ciudad, se hunde en un terremoto o un tsunami, Dios nos libre, pero sí pasa, mueren cristianos y no cristianos, pero el final del cristiano, que aunque murió en la misma desastre natural, el final de ese cristiano, que aunque murió igual que el impío, no va a ser igual el lugar donde va a pasar la eternidad, porque unos van a terminar pasando su eternidad en un lugar de condenación, el Hades, y el otro va a pasar su eternidad en el cielo, en las mansiones que Cristo prometió que iba a preparar para todo el que le siga. Así es que por eso es que al final el pago no va a ser igual. Si usted está pasando por algún problema por causa de tanta maldad, si tú confías en Dios, si tú eres una persona que le temes a Dios y tienes el ADN, ya, tienes el ADN de Cristo, tienes ese amor de Dios, tu prioridad es Dios y eres de la simiente de Dios, de los que hemos nacido de nuevo en Cristo, no te preocupes, que aunque tinieblas te rodeen, sobre ti va a ser vista la gloria de Dios, porque Él lo prometió. Aunque tinieblas cubran la tierra, sobre ti haré ver mi gloria, dice el Señor, sobre la nación, sobre tu ciudad, sobre tu familia, sobre tu iglesia. Entonces, confiemos que a la final Dios es justo y fue justo con un hombre que halló gracia ante sus ojos, que bueno es. Noé fue considerado el hombre más justo en la tierra. ¿Por qué? Porque entre tanta maldad, solo uno solo halló gracia ante Dios. Solo uno solo vivió fielmente, no se dejó contaminar con el resto de la humanidad. No se dejó contaminar. Y Dios le dio las instrucciones específicas. Quiero que me hagas un arca y de tanto por tanto, de ancho, tanto de largo. Todas esas instrucciones. ¿Y sabe qué? Que se considera no es justo también, tú sabes por qué. No por ser buena gente, que no peque, que no cometa ningún error, porque eso no va a ser verdad.
nosotros hasta con el pensamiento todos los días le fallamos a Dios. Justo se refiere porque una persona como Noé, considerada justa porque una persona que nunca cuestionó ni una orden de Dios. Dios le dijo cómo quería el arca, Dios le dijo voy a hacer tal cosa y Noé ni siquiera refunfuñó, ni siquiera se quejó, sino que obedeció y se puso manos a la obra. Después vamos a ver que Noé hizo la tarea sin cuestionar a Dios. Y sabe que 100 años le costó a Noé hacer ese arca aproximadamente. Y no solamente estaba haciendo el arca, él iba construyendo el arca, pero también iba predicando, diciéndole a la gente, miren, esto se va a acabar, va a caer una tremenda lluvia. Y como decimos aquí en la costa, un palo de aguacero, una gran tormenta se va a apoderar de la tierra, va a llover por tantos días, 40 días, 40 noches, este mundo se va a acabar en agua, arrepiéntanse. ¿Ya? Y es el mismo discurso que hoy le decimos a mucha gente, Cristo va a venir nuevamente y las señales ya están siendo dadas, esto está por acabarse, porque entre más aumente la maldad, es más cerca está la venida por segunda vez de Cristo a la tierra. Quizás muchos dicen, desde que están diciendo que Cristo viene, ¿y cuándo será? ¿Cuándo será? Ni los ángeles saben cuándo va a ser. Ni Él mismo sabe cuándo va a venir, pero el que sí lo sabe es el Padre. Y Él no está para cuestionar a su Padre Celestial, sino cuando Él le dé la orden, va a venir y nadie lo va a detener. Solo que, así como en los días de Noé, mientras que algunos estaban borrachos, bebiendo en parranda, en el desorden de la vida, unos que se casaban, unos se divorciaban, oyó, alejado de Dios, de repente vino el aguacero. Dios le dio la orden a Noé, manda que una pareja de animales van a entrar al arca y le dio las instrucciones de que el arca tenía que tener espacio también para los animales, una pareja por cada especie en toda la tierra. Y así fue. Vemos después que al final los animales hicieron más caso a Dios que los mismos seres humanos. Dios le dio las instrucciones en este capítulo 6 de Génesis, vemos especialmente que la maldad cómo aumentó y mira la decisión que hizo que Dios tomara, no porque Dios quiso, sino que la misma maldad del ser humano jala a Dios a tomar tan terrible decisión. ¿Ya? Lo obliga a tomar tremenda decisión por tanta maldad del ser humano. Pero un hombre halló gracia, que seas tú ese hombre o esa mujer, que aun en medio de tanta maldad de este mundo, halles gracia ante los ojos de Dios. Y que el final del impío, del que no quiere nada con Dios, no sea el mismo tuyo. El final tuyo sea diferente. Así que mi hermano, no se avergüence del evangelio. Yo no me avergüenzo, porque al final nosotros estaremos con nuestro Señor para siempre. Y aunque pasemos problemas, dificultades hoy por la maldad en esta tierra, nuestro futuro es un futuro glorioso con Cristo. Y aún en nuestro presente, Él se va a encargar de toda situación. Entonces, por eso no es bueno que el hombre se una a un yugo desigual y una mujer a un yugo desigual, hablando de los primeros versículos de este capítulo 6, porque el desobedecer los principios de Dios aumenta la maldad y la tristeza en las personas y en la familia. Y aumenta los problemas. Pero el obedecer a Dios y ser fiel como Noé, eso trae bendición no solamente para la vida de Noé, sino para su familia y hasta para el mismo planeta Tierra. Noé fue tan fiel a Dios que no solamente él recibió la bendición y su familia, sino que fue la esperanza para la raza humana misma de un nuevo comienzo. Entonces, al final de este capítulo vemos las últimas palabras. Dice que recoge cuando Dios le dijo en el 22, cuando dice aquí en el 22, en el 21, recoge además toda clase de alimento y almacénalo para que a ti y a los animales les sirva de comida. Dios piensa en todos, hasta en los animales, porque vas a recoger toda clase de alimento, pero no solamente para ti, sino también para los animales que van a estar contigo en el arca. Y al final dice, y Noé hizo todo según lo que Dios le había mandado.
¿Estás tú haciendo lo que Dios te ha mandado? ¿Estaré haciendo yo lo que Dios me ha mandado? Si estamos seguros que estamos haciendo algo que Dios nos mandó a hacer, no importa si al resto de la humanidad no les parece, no importa si se burlan, no importa si nos cuestionan, si nos critican, si es lo que Dios nos mandó a hacer, sigamos adelante, sigamos predicando el Evangelio, sigamos predicando el plan de salvación. Dios quiere es que a la final todos sean salvos, porque Él es amor y Él no vino al mundo, Cristo, para condenar el mundo, sino para salvarlo. Sigamos predicando el Evangelio, aunque haya mucha maldad en el mundo, porque donde sobreabunda el pecado, sobreabundará la gracia de Dios. Esta es la palabra de hoy, que Dios te bendiga, pero antes de dejar esta grabación, de terminar este mensaje, el que quiera de los amigos, repita conmigo esta oración, donde usted, al igual que Noé, pueda caminar fielmente con Dios, empezando por entregar su vida a Cristo. Diga conmigo: Señor Jesús, en esta hora yo me arrepiento de todos mis pecados. Perdóname por estar apartado de ti, por el pecado original de Adán y Eva, y por todo lo que he hecho en esta vida hasta el día de hoy que no te ha agradado. Perdóname, Jesús, yo me arrepiento y te pido, Señor, que entres a mi vida. Abro las puertas de mi corazón y escribe mi nombre en el libro de la vida eterna y no lo borres jamás. Gracias por recibirme, séllame con el Espíritu Santo y que seas tú, Señor, colocándome en los brazos del Padre para que allí nunca más me aparte de los brazos del Padre Celestial, estando contigo, Cristo. Gracias por todo, en el nombre de Jesús, amén y amén. Que Dios les siga bendiciendo.